Piali, Neno toca Lilical Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de la 16ª trecena, el tonali Chignahui Cuetzpalin, 9 lagartija. Este tonali está bajo la regencia del señor Xolotl, que es el que rige esta trecena, Secos Cacuautli. Bueno, en el numeral 9 tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, la serpiente emplumada, ese numen maravilloso que nos entregara la cuenta Tonalpohualli para que nosotros pudiéramos saber cómo transitar por este espacio-tiempo. ¿A quién vamos a emular hoy? A la lagartija. Pero antes de ello quiero decirles que hoy estamos en la capacidad de comunicar el mensaje que dicte nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque Hueyxolotl es el que acompaña a Quetzalcóatl y el guajolote es un animal cargado de tona que se ocupa mucho en la ritualidad cuando se hace petición de lluvias, por ejemplo allá en ese lugar muy bonito donde está el señor Tajín, Papantla. Allá en Papantla, antiguamente, antes de sembrar el árbol, ese poste en donde iban a girar los voladores y se iba a hacer la petición de lluvias, bueno, se colocaba un guajolote, porque el guajolote habla todas las lenguas, así que él es el mensajero ideal. Hoy el guajolote está presente y nos está dando ese don, el de poder comunicar lo que nosotros somos, lo que dicta nuestro pensamiento y nuestro corazón. Bueno, pues la lagartija tiene como regente a Huehuecoyotl, el coyote viejo. Huehuecoyotl es una advocación de Tonacatecuhtli, el señor de nuestra carne. Huehuecoyotl alude a la fiesta, a la creatividad, al gozo por la vida. Y Cuetzpalin viene en dos tonos, un color jade y un color rojo. El verde jade es un color maravilloso que en esta cosmovisión significa la vida nueva, la regeneración. Recuerden que Cuetzpalin, cuando se siente atrapada y que el depredador está muy activo y ya casi la tiene en sus garras, lo que hace es que suelta su colita y esa se queda moviendo como si fuera una serpiente y ella, pelas, ¿para qué te quiero? Se va corriendo. Bueno, pues hoy nos toca hacer eso. Si la vida nos está acorralando, recuerden que hay que soltar, hay que dejar atrás lo que nos esté pidiendo la vida y tener confianza en que toda la abundancia va a llegar, porque nosotros somos esa abundancia. Y bueno, también el jade alude a la riqueza y a la belleza. Y la señora de la noche es la portadora de los chalchihuitz. Ella es la falda de jade, la falda preciosa, la señora Chalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra. El agua, recuerden que siempre nos pone en equilibrio, pero esta señora maravillosa, cuando tú llegas a este plano, bueno, te contiene cuando te estás formando en el vientre de tu madre y después sales con ella, es un manantial que se desborda de ese útero maravilloso y sales y recibes el aire y gritas, lloras, ya estás aquí. Bueno, pues hoy recuerda conectar con el agua, con la señora Chalchutlicue, porque este verde alude también a ella, a la sabiduría sobre todo, porque tenemos a Quetzalcóatl. Y el rojo nos habla del fuego, de ese fuego interno que traemos y que se manifiesta también dentro de lo que abarca la palabra sexualidad. Nos da luego mucho miedo decir esa palabra. Creo que hemos llenado de cosas negativas lo que significa la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con el amor, con el erotismo, con la pasión, con el deseo de conocer a otro, con esa danza armoniosa que se hace entre todos los seres. Y fíjense que esta fuerza sexual hoy es una fuerza generativa, es una vitalidad que está en movimiento. Hay que encontrar nuestra pasión, hay que mantenernos entusiasmados. Y bueno, alrededor de todo esto, de este Cuetzpalin, que ya como vamos a hacer un recuento, tenemos en la trecena a Xolotl, en el numeral a Quetzalcóatl, con el ave que es Hueyxolotl, en el signo a Huehuecoyotl y como señora de la noche a Chalchutlicue. Así que Chignahui Cuetzpalin es un susurro de jade en la selva de los deseos, una lagartija que danza entre las sombras del tiempo, llevando en su piel el eco de los 9 ríos que fluyen en la memoria de la humanidad, en la memoria de este mundo. Es un grito de amor que se desata como un torrente, un remolino de vida que se entrelaza con el viento, arremolinando hojas
en una coreografía de pasión. La lagartija en su andar sigiloso y que luego está muy pendiente porque las lagartijas, aunque tú las ves así, que están quietecitas, miran para todos lados, se están comunicando con las otras lagartijas. Ellas traen un movimiento latente aunque las veas quietas y de repente ¡fum!, desaparecen, se mueven, porque entonces de ese estado de tranquilidad que alude al verde, esa pasividad, pasan al movimiento, ese rojo es el impulso que las mueven y entonces se conectan con el propio latido de la existencia, son como una chispa divina el día de hoy. Yo tengo acá un canto para Chignahuicuetzpalin. En el albor de la existencia donde el viento susurra secretos, Chignahuicuetzpalin, 9 lagartija, nos invita a danzar en el rito sagrado de la sexualidad. Un tejido que une lo efímero y lo eterno, la muerte y el amor, el goce en una explosión de erotismo y entusiasmo. Oh, Chignahui, numeral 9, bajo la regencia de Quetzalcóatl, guardián de los rumbos, el eco de los mitos resuena en tu esencia, como la lluvia que abraza la tierra, como el viento que acaricia las almas que buscan la liberación del deseo, el placer que brota de la tensión acumulada. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, hacedor de grandes obras, desciendes al Mictlán, donde los huesos de nuestra historia se entrelazan con la raíz de toda esta cultura, con el maíz, nutriendo así a la humanidad de esta quinta era. Eres el dador de la cuenta sagrada del Tonalpohualli, el conocimiento del saber que abraza la esencia del todo. Y Huehuecoyotl, el coyote viejo, es en la lagartija el gran numen que nos invita a la danza, el guardián de la música, el canto, el baile. Él encarna el placer, la alegría que brota de la esencia de la carne mientras la noche se viste con la falda de jade, con los chalchuites de la señora Chalchutlicue, la de las aguas, la del flujo vital que fertiliza nuestros corazones. Y Hueyxolotl, el guajolote políglota, nos acompaña en esta danza. Él es el portador de la energía tonálica, nos abre los caminos hacia una mente creativa y resolutiva, donde la comunicación fluye como un manantial de sabiduría. Quetzpalin, con su verde de jade y su rojo ardiente, encarna la fuerza tonálica por excelencia, la agilidad del pensamiento que no conoce límites, la capacidad de renacer y de adaptarse. Es un símbolo de agilidad mental, de buena suerte, de buena fortuna. Es la misma danza de la vida, en su cuerpo se ve reflejado con esos tonos maravillosos. Así, en este abrazo cósmico, yo celebro a Chignahuicuetzpalin, 9 lagartija. Bajo esta energía tonálica, hoy yo mismo soy como el viento que acaricia la piel, como la lluvia que nutre la tierra en un canto renacido donde cada ser es un eco de la divinidad, un baile de luz y sombra en la danza de la vida. Qué importante es resignificar nuestra sexualidad, ese centro creativo por excelencia, ese desborde de semillas esperando caer en una tierra fértil. Y no estamos hablando solo de sexo, estamos hablando de ideas que surgen de todo nuestro ser, de sentimientos que brotan y fluyen desde nuestro corazón. Tenemos que entender que la fuerza creativa está ahí, que el órgano sexual más importante es nuestro cerebro y el más extenso es la piel. No podría haber otros como nosotros si nosotros no ejercemos esa sexualidad con responsabilidad. Y para ser responsables de esa sexualidad, de esa capacidad creativa que tenemos, es importante conocernos, hacer una introspección, guiarnos con la cuenta Tonalpohualli para descubrir la grandeza que nos habita, lo divino que poseemos. No podemos nada más andar por la vida pensando que la sexualidad es únicamente entregar un cuerpo a otro. Es más allá de eso. Cuando creas poesía, cuando lees poesía, cuando elevas un canto,
Cuando pintas emulando la belleza de la naturaleza en un lienzo, ahí estás ejerciendo tu capacidad creativa. Que nadie ensucie esa sexualidad tuya. Hoy vivimos un mundo mercantil que ha desafortunadamente, pues sí, degradado, ensuciado, manchado lo que significa la sexualidad. Que recuerden que es el amor, la pasión, el erotismo, las ganas de salir y, como dicen por ahí, comerse el mundo. En la juventud este sentimiento es muy fuerte, muy intenso, pero a la edad de nosotras, las que ya somos mayores de 50, es todo ese impulso también que nos ayuda a abrazar a otros y a compartirles todo lo que hemos aprendido. Que Huehuecoyotl nos dé la sabiduría y la fuerza. Nuestro conjuro es el siguiente: en la intimidad, en el encuentro amoroso conmigo mismo, yo soy lo que Huehuecoyotl es. Luego yo trasciendo mi carne, mis vísceras. Entonces, como Quetzalcóatl, me desprendo de lo que sofoca mi fuego interno y en un chispazo divino yo soy el río que se agita en su encuentro con el mar. Yo soy el lodo y la arcilla donde mis manos curiosas se entretienen. Yo soy el manantial que se derrama, la rama que florece, la exuberancia de mi capacidad creativa. Yo soy la fuerza divina en acción y también yo soy Quetzalcóatl y voy viviendo y transitando cada uno de estos arquetipos puestos en esta cuenta que lo cuenta todo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Miren, hay mucho que platicar, hay mucho que decir sobre cómo resignificar todo lo que nosotros somos: cuerpo, espíritu, pensamiento. Hasta pronto, Timota. A vivir, a disfrutar, a soltar y a renacer.